Es un placer y es un gusto y un honor para mí poder presentar ante ustedes el tema de la crisis hipertiroidea. Y con ese propósito quisiera iniciar con la presentación de un caso. Es una paciente que no está saliendo los datos, déjenme ver. Aquí estamos. Una paciente de 33 años está en su segundo embarazo, está a las 26 semanas de embarazo y se presenta a emergencia con disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema progresivo en las piernas. Refiere que desde hace 2 o 3 meses tiene intolerancia al calor, diarrea recurrente, dolor abdominal y palpitaciones. Sus antecedentes médicos incluyen obesidad, asma leve que requiere esporádicamente un inhalador e hipertensión gestacional en el tercer trimestre de su último embarazo. La paciente al examen presenta taquicardia, está con una frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto. En el embarazo puede aumentar el pulso, pero generalmente permanece bajo 100 latidos por minuto. Taquipnea con 22 respiraciones por minuto y edema en las extremidades inferiores. La presión arterial es de 150/100. Refiere dolor y contracciones en la parte baja del abdomen. Al examen pélvico, el cervix está cerrado. En las pruebas de laboratorio tenemos que la relación proteína-creatinina, una medida de la proteinuria de la paciente es de 0.10, que es normal, menos de 0.3, como ustedes saben, es normal. La transaminasa glutámico oxalacética está en 16, la glutamicopirúvica está en 27, también normales, y las plaquetas están en 287,000 por milímetro cúbico, también normal. En base a pesar de que todo tenía aspecto de una preeclampsia y todavía podría tratarse eso de una hipertensión gestacional, a pesar de eso se solicitó una tirotropina, un TSH, que es la mejor prueba de tamizaje, que estaba suprimido. Y a estas alturas del embarazo ya debería haber estado dentro de rangos normales. Estaba en menos de 0.1 miliunidades por litro y los normales de 0.49 o 0.50 a 4.50 en general. La tiroxina libre, que es el T4 libre, estaba en 2.6 nanogramos por decilitro y el rango normal es de 0.7 a 1.8. Y esto es un valor que realmente se mantiene estable, lo que se refiere a la tiroxina libre. Hormona péptido natriurético tipo B, BNP, estaba elevado y la radiografía del tórax indica una cardiomegalia, un aumento en el tamaño del corazón. Se repitieron los exámenes y se obtuvieron los siguientes resultados. El TSH seguía suprimido, el T4 libre seguía elevado, el T3 total también se encontraba un poco elevado, a pesar que esta prueba tiene menos valor. Y los anticuerpos antitiroideos estaban pendientes. Esas pruebas demoran un poco más. El monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal indicaba taquicardia fetal con variabilidad basal mínima a moderada. Había contracciones irregulares y había un perfil biofísico de 6/10. Entonces no era malo, pero tampoco era de lo mejor. Entonces, los hallazgos que tenemos obviamente coinciden con el diagnóstico de un hipertiroidismo. Y si bien es cierto, esto es algo que podríamos encontrarnos con cierta frecuencia en el embarazo, lo que nos preocupa en este caso son los hallazgos en el examen del corazón, es decir, la cardiomegalia y una elevación de la hormona del péptido natriurético. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero, solo quiero mencionar que todos estamos familiarizados con estos temas, que tenemos la tiroxina, que es una iodotironina, y también tenemos que esta hormona, que es la tiroxina, producida dentro de la glándula tiroides, se puede desdoblar por las diodinasas en el T3 o en el T3 reverso. El T3 reverso, que es una sustancia inerte, y el T3, que normalmente se convierte a nivel intracelular en varios órganos periféricos. Todos conocemos que para el manejo, la producción de tiroxina en el embarazo, T4 en el embarazo,
hay una serie de sistemas de retroalimentación que van controlando la producción de hormona tiroidea, que van incluyendo el hipotálamo, la pituitaria y la glándula tiroides. Pero en el embarazo tenemos otro órgano que también modula la producción, que es la presencia de la placenta. Ahora, en general, la producción de T3 y T4 es importante porque los receptores tiroideos tienen mayor sensibilidad para el T3 que para el T4. La vida media del T3 es apenas de un día, mientras que la vida media del T4 es más o menos de una semana. O sea, el T3 tiene una acción muy rápida, muy intensa, pero más rápida. Y se desdobla rápidamente. En el sistema de retroalimentación durante el embarazo, las deiodinasas afectan tanto al T4 materno como el fetal. Es decir, que la placenta está produciendo un desdoblamiento, como pueden verse en la parte baja de esta figura. Produce un desdoblamiento según el tipo de iododinasa. Tenemos el tipo 2 o 3, que esto es irrelevante, estos números, pero tenemos que el hecho de que la placenta desdobla la T3 o la T4 que está circulando en el sistema materno, solo el T3 o T4 libre. En general, por efecto del desdoblamiento, aumenta la presencia de la hormona, de la proteína portadora, de la globulina portadora de la glándula tiroides, de manera que la cantidad total de T3 y T4 que tiene que producirse en el embarazo aumenta, pero mucho de ello está ligado a esta proteína portadora de la hormona tiroidea. Sin embargo, el aumento de la producción de esta hormona conlleva a un aumento en el consumo de yodo, las necesidades, los requerimientos de yodo que suben a 250 microgramos por día. Y esto generalmente se suple sin problema por la presencia de la sal yodada que usamos en la comida, en la producción de alimentos. También se puede obtener yodo a través del consumo de ciertos mariscos o productos marinos. La excreción urinaria de yodo también aumenta durante el embarazo. Entonces, no solo hay un aumento de la necesidad para la producción de hormonas tiroides, pero también por efecto de la depuración renal aumentada, también se va a perder más yodo por la orina. El bocio en el embarazo que se puede presentar puede ser por dos mecanismos, porque es muy común que aumente el tamaño de la glándula durante el embarazo. En parte puede ser por una deficiencia relativa de yodo que puede suceder en ciertos medios y ya no es tan común, pero en las zonas andinas de nuestro país, en el Ecuador, antes era mucho más común encontrar el bocio endémico. Quizás algunos de ustedes tengan más experiencia. Yo obviamente ya estoy bastante desconectado, pero me acuerdo que hasta el tiempo que estuve había varios proyectos que procuraban suplementar el yodo en ciertas comunidades andinas que no tenían buen acceso al consumo de yodo. Y el bocio puede ser entonces por deficiencia de yodo, pero también puede suceder por otras causas del yodo. En una mujer que tiene buena suplementación de yodo, por ejemplo, por causa de una inflamación de la glándula. Una parte significativa del yodo que se consume en el embarazo se va a desviar hacia el feto. Entonces, consume la madre yodo, parte se va a ir por la orina, parte va a ir a la producción, aumento en la producción de hormona tiroidea, y parte también se va a desviar hacia el feto. Entonces, todo esto conlleva un aumento en la producción. Como les dije, el bocio puede suceder por deficiencia de yodo, pero otras causas pueden ser la enfermedad de Graves, que es responsable del 95% de todas las causas, de todas el hipertiroidismo que se puede presentar en el embarazo, es una inflamación de la glándula tiroides. Puede presentarse en fases iniciales de la tiroiditis de Hashimoto, que rápidamente progresa a un estado de hipotiroidismo o eutiroidismo. Puede suceder por ingesta de cantidades excesivas de yodo, que también pueden bloquear a la tiroides. Puede haber una tiroiditis linfocítica, puede haber un cáncer, puede haber un linfoma, o puede haber, por efecto del tratamiento con el litio o tionamidas, es decir, el litio en caso de pacientes que tengan una depresión endógena severa, grave, que pueda requerir litio para su tratamiento, o que estén consumiendo tionamidas como el metimazol o el propiltiuracilo o el carbimazol, todas ellas que pueden bloquear la incorporación de yodo dentro de la glándula. Entonces,
En general, lo que va a suceder con la glándula es que va a aumentar en un 10 al 30% de tamaño debido al edema y también a aumento en el flujo sanguíneo que hay en la glándula. Toda la vasculatura en todo el organismo va a aumentar, pero la glándula tiroides aumenta más o menos un 10 a 30% de su tamaño por aumento del flujo sanguíneo. En el tercer, ¿cómo es? El TSH, que es la hormona estimuladora, la tirotropina estimuladora de la tiroides, disminuye en el primer trimestre del embarazo, son cambios fisiológicos, debido a un incremento de la concentración de la gonadotropina corínica humana. Y todos ya saben esto, que hay mucha similitud entre estas dos hormonas, sobre todo en la cadena beta. Generalmente son dos cadenas, alfa y beta, en ambas hormonas, y hay mucha similitud en las cadenas beta, y eso actúa sobre el receptor de la tiroides. Entonces, al aumentar la presencia del HCG durante el primer trimestre del embarazo, esto puede suprimir el TSH y dar la impresión que hay un hipertiroidismo en esta paciente, solo por medición de TSH. Tanto es así que la Academia Americana de Tiroides recomienda que al medir el TSH en una paciente embarazada, si las únicas referencias son los valores de una mujer, de un individuo de una mujer no gestante, se requiere bajar, es decir, los valores, los parámetros de referencia para TSH en más o menos 0.5 unidades internacionales por litro. Es decir, si tenemos un rango que va entre 1.5 y 4.5, bájele un medio punto para que pueda ser utilizado y corresponder a los valores que normalmente se ven en el primer trimestre cuando se suprime el TSH. Pasado el primer trimestre, empieza otra vez a recuperarse el TSH porque al mismo tiempo empieza a disminuir el HCG que produce la placenta. El nivel de beta-HCG en la placenta empieza a disminuir entre las 12 y ya llega a su punto bajo alrededor de las 16 semanas, y eso permite que otra vez el TSH aumente. Y ya en ese punto ya se pueden usar los rangos que normalmente se utilizaría en una persona no gestante para medir el TSH en la paciente. El T3 y el T4 también cambian durante el embarazo. Como pueden ver, la cantidad de T3, T4 aumenta debido a un aumento de la proteína portadora de la hormona tiroides, que es el TBG, que puede aumentar en un 50% a partir de las 16 semanas. Y por efecto de ese aumento en 50%, tiene que haber el correspondiente aumento en la cantidad total de hormona T3 y T4. Es decir, hay una cantidad de X en la sangre. Lo que está ligado a la proteína portadora de la hormona tiroides es una hormona inactiva porque está ligada y no puede actuar. Lo único que funciona es la parte libre. Entonces, esa producción incrementada no se refleja en un aumento en la actividad fisiológica porque la mayor parte está ligada a la hormona portadora de la hormona tiroides. Y este aumento generalmente se mantiene a partir de las 16 semanas, cuando empieza a bajar el beta-HCG, que estaba estimulando la tiroides, empieza a subir la hormona portadora y eso aumenta y eso sostiene la cantidad total de hormona tiroidea, pero no cambia la parte activa, la hormona tiroidea libre que está dentro de la sangre. Estos cambios, como le digo, son fisiológicos, y en el tercer trimestre lo que podemos observar es que también aumenta la cantidad de TSH, y el aumento en la TSH que vemos en el tercer trimestre es un efecto del aumento en el tamaño de la placenta. Como aumenta la placenta, llega a su tamaño máximo en el tercer trimestre, es cuando tiene mayor cantidad de producción de deiodinasas, y esto va desdoblando a la hormona tiroidea, y eso obliga a un aumento por efecto de la retroalimentación positiva que existe, aumenta a una mayor producción de TSH para suplementar el aumento de la destrucción o el desdoblamiento del T3 y T4 a través de lo que llega a la placenta. Aquí vemos una figura que simplemente ayuda a entender tanto lo que pasa en la madre, en la parte alta de la figura, y lo que sucede en el feto. En la parte alta vemos como la hormona portadora de la glándula tiroidea, de la hormona tiroidea, va aumentando y empieza a aumentar y llega a su máximo alrededor de las 16 semanas y se mantiene estable a partir de ese momento. Y eso también se refleja con un aumento en la cantidad total de tiroxina que está circulando en el organismo materno. Simultáneamente vemos cómo en el primer trimestre, esto cuando está recién
aumentando la producción de TBG, vemos que hay un aumento en el beta-HCG que luego desciende y ya empieza a bajar a sus niveles más bajos alrededor de las 16 semanas que estamos en este punto de aquí. Simultáneamente hay un aumento en el T3, en el T4 libre, lo que no está ligado al TBG, pero conforme sigue aumentando, este aumento en el T4 libre es por efecto de este HCG, pero conforme va aumentando la hormona portadora, va ligando al T4 y deja una cantidad fija libre para el resto del embarazo. Y aquí vemos el efecto que tiene el aumento del beta-HCG sobre la tirotropina, que es el TSH, que por efecto del aumento súbito que hay al principio del embarazo, hay una baja de la tirotropina, que es lo que estuvimos diciendo, que da la impresión que fuera hipertiroide la paciente, pero conforme baja el HCG, hay un aumento simultáneo de la tirotropina. Esto es muy interesante y tiene una razón de ser. Esto no es simplemente por el gusto de fluctuar. Es importantísimo porque el desarrollo inicial no solo inicial, todo el desarrollo del sistema nervioso fetal depende muchísimo de la producción de hormona tiroidea en la madre. Si la hormona tiroidea, la T4 que produce la madre, es un factor primordial en el desarrollo del sistema nervioso fetal. Y el feto, en cambio, no empieza realmente a producir cantidades importantes de T3, T4 en su glándula tiroidea, sino a partir de las 10 o 12 semanas. Es más, si un feto se le administra yodo radioactivo, no les recomiendo que hagan esto, pero si a un feto se le suministrara yodo radioactivo, en las primeras 4, 6, 8 semanas de embarazo, ni siquiera lo va a incorporar el feto en ese momento. Es decir, no tendría efecto porque no hay un tejido tiroideo que pueda asimilar ese yodo. Obviamente, por efecto de la radiación residual, eso sí podría causarle daño al feto, pero no podría absorberlo. Y el feto no empieza su producción sino a partir de las 10 semanas. Y bien va la producción de la hormona portadora de la glándula, de la hormona tiroidea, empieza a aumentar la producción de T4, empieza a aumentar la producción de tirotropina a nivel del sistema nervioso central, y ahí tenemos el aumento concomitante de la hormona T4 libre, T3 y T3 libre. Entonces, todo empieza de una manera más rezagada y para suplir lo que necesita el feto al principio del embarazo, la madre tiene el efecto del HCG que cumple y permite la producción de un T4 que pasa libremente a través de la placenta. Entonces, como digo, la tiroides inicia su síntesis, como digo, a las 12 semanas, 10, 12 semanas. El T4 libre materno se transfiere libremente a través de la placenta. Esto es importantísimo porque en esos primeros meses de embarazo, antes de que el feto empiece a producir, depende muchísimo de la producción del T4 materno. Y esto es importante y tiene implicaciones en lo que se refiere al desarrollo del cretinismo. Cuando un feto está expuesto a una madre hipotiroidea durante los primeros meses de embarazo, no subclínico, sino un hipotiroidismo manifiesto, entonces está sujeto a un compromiso del desarrollo del sistema nervioso central importante. El TSH, en cambio, tiene poca transferencia transplacentaria y es mínimo lo que llega a transferirse. Y la globulina transportadora de la tiroxina tampoco se transfiere a través de la placenta, son hormonas muy grandes. Entonces, lo único que realmente se transfiere libremente es el T4. La transferencia del T4 es tan importante que si nosotros midiéramos el origen del T4 en el cordón umbilical de un recién nacido, en la sangre umbilical del cordón de un recién nacido, veríamos que prácticamente el 30% del T4 en el sistema, en la sangre neonatal, proviene de la madre, es T4 materno. Ahora, de la misma manera que se puede transferir el T4, también se transfieren medicamentos y anticuerpos a través de la placenta. Y esto es importante, sobre todo si estamos pensando en la enfermedad de Graves, que se caracteriza por la producción de anticuerpos, tanto estimulantes como inhibidores, que puedan afectar tanto a la madre como al feto. El T3, el TRH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, el TRH que se produce en el hipotálamo, no en la hipófisis, no en el paso
anterior en el hipotálamo, ese sí se transfiere a través de la placenta. Y esta hormona es interesante. No se sabe cuánto va a influir en la producción, en la regulación interna de la producción de tiroxina en el feto, pero sí tiene efectos en la maduración del sistema hipotalámico hipofisario del feto para que éste ya empiece a producir su propia TSH y hormona tiroidea. Pero otro fenómeno del TRH es cuando se le inyecta dentro del sistema del líquido amniótico fetal, contribuye al desarrollo del surfactante en el feto y puede disminuir la frecuencia de enfermedad pulmonar crónica en el recién nacido prematuro o que nazca con displasia a nivel del pulmón. Entonces, en base a estos principios podemos entender qué es lo que pasa en el hipertiroidismo. Entonces, primero que no es una cosa muy común. No sé si han tenido la oportunidad de ver una paciente como la que hemos descrito anteriormente, pero la mayoría de las pacientes que ustedes o que yo he visto con hipertiroidismo ingresan con palpitaciones. Pueden tener un metabolismo acelerado, se quejan de calor, no hay ganancia de peso, pueden tener diarrea, pero lo que más les molesta son las palpitaciones y puede haber hipertensión arterial. El 95%, como digo, se debe a la enfermedad de Graves por anticuerpos moduladores de los receptores de la tiroxina. Y hay dos principales. Hay un anticuerpo estimulador del receptor y hay un anticuerpo inhibidor del receptor. Y al haber una inhibición del receptor, entonces eso estimula más la producción de TSH y eso puede dar lugar a una mayor producción de hormona a nivel de la tiroides. El hipertiroidismo subclínico, que simplemente es una supresión del TSH sin elevación del T4, supresión del TSH sin elevación concomitante del T4, no es una entidad bioquímica y hasta aquí no se ha demostrado que haya un beneficio de tratar a un paciente con hipertiroidismo subclínico. Es más o menos lo que estábamos hablando de lo que sucede al principio del embarazo en el primer trimestre, que puede haber una supresión del TSH sin que haya elevación del T4. Eso no requiere tratamiento y en el embarazo ya sabemos que es un proceso fisiológico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pues vamos a tener que considerar la enfermedad de Graves primero ante todo, ¿no? Y salvo que encontremos algo que nos haga pensar en otra cosa, tenemos que siempre considerar la enfermedad de Graves como primera causa. Pero tenemos que ir buscando y descartar otras posibilidades. Obviamente, el examen físico, vamos a ver si es que hay nódulos en la tiroides, si es un nódulo, si son múltiples nódulos. Vamos a ver si es que la glándula está sensible o dolorosa. Vamos a tener que considerar la hiperémesis del embarazo, que muchas veces pacientes que tienen elevaciones muy altas de beta-HCG pueden tener la hiperémesis del embarazo y pueden tener una mayor supresión de la TSH. Tenemos que considerar la posibilidad de una enfermedad trofoblástica gestacional. Obviamente, si estamos en embarazo, vamos a pensar en buscar evidencia de una mola o una enfermedad molar mixta. Tenemos que pensar que puede haber un tumor pituitario productor de la hormona estimulante de la tiroxina y obviamente esto va a requerir otro tipo de análisis e imágenes para buscar ese tipo de tumor. Un carcinoma folicular, la posibilidad que la paciente esté tomando hormona tiroidea por su propia cuenta para evitar el aumento de peso, la tiroiditis por otras causas, y lo que se llama el struma ovari, que es un tumor ovárico muy raro, nunca lo he visto yo, pero un tumor raro que puede producir TSH y estimular a la glándula tiroides. ¿Cuáles son las complicaciones de esta condición? Pues hay dos grupos de complicaciones. La primera es insuficiencia cardíaca congestiva en la madre. Y este punto es importante, quiero recalcar esto, porque básicamente una crisis hipertiroidea es una insuficiencia cardíaca consecuencia del hipertiroidismo. Consecuencia del hipertiroidismo por el estado hipermetabólico de la paciente y la taquicardia que presenta y por efecto de la alteración en la función del miocardio. Tiene un efecto negativo directo sobre el inotropismo del corazón. Entonces, insuficiencia cardíaca congestiva en una paciente embarazada
con supresión del TSH tenemos que pensar en una crisis hipertiroidea y buscar la solución por ese lado y no buscar las otras cosas que pueden estar, o sea, buscar otras causas para una insuficiencia cardíaca, pero si hay un hipertiroidismo demostrado en base a los exámenes de sangre, tenemos que pensar que esa es la primera causa de esa insuficiencia cardíaca. Es un estado hipermetabólico o crisis hipertiroidea o puede presentarse como una preeclampsia, porque no solo que la preeclampsia puede desencadenar una crisis hipertiroidea, sino que una crisis hipertiroidea puede desencadenar preeclampsia en una paciente. Y muchas veces, una vez controlada la crisis, lo que termina sucediendo es que tenemos que proseguir con la interrupción del embarazo por efecto de la preeclampsia que se ha desencadenado por ese estado hipermetabólico. En el feto, obviamente, si estamos hablando de interrupción del embarazo, tenemos los problemas de los partos prematuros que pueden ser consecuencia de las complicaciones del hipertiroidismo o por efecto de labor de parto prematuro, peso bajo al nacer, que es consecuencia del parto prematuro, aborto espontáneo, está aumentado la incidencia del aborto espontáneo, el óbito fetal, sobre todo si hay insuficiencia cardíaca grave, efectos colaterales de los medicamentos, y esto es, ya vamos a hablar de ello, y la tirotoxicosis fetal, que ya también vamos a hablar un poco más sobre ese asunto. En general, una tirotoxicosis que no está bien manejada conlleva un mayor riesgo de preeclampsia con características graves, es decir, no solo que va a tener hipertensión, sino que puede tener insuficiencia renal, edema de pulmón, síndrome de HELP, es decir, todas las complicaciones graves que asociamos a la preeclampsia, insuficiencia cardíaca. Y es importante que podamos controlar la crisis esta lo antes posible para poder evitar estas complicaciones. En relación a los medicamentos y el efecto que los medicamentos puedan tener sobre el feto, más que nada en el recién nacido, es que no se olviden que si tratamos a una paciente con hipertiroidismo y logramos controlar el efecto de la sobreestimulación de la tiroides materna por consecuencia de los anticuerpos producidos por la enfermedad de Graves, esos anticuerpos siguen pasando hacia el feto. Y al pasar hacia el feto, pueden estimular a la glándula tiroides fetal y causar una hipertiroidismo fetal. Obviamente, al tratarle a la madre, vamos a suprimir el hipertiroidismo materno y como esos medicamentos, como vimos hace un rato, si pasan hacia el sistema fetal, también vamos a poder controlar el hipertiroidismo fetal. Pero ¿qué pasa después del nacimiento? Nace este bebé y este recién nacido todavía tiene los anticuerpos maternos en su sistema circulatorio y todavía tiene rezagos del medicamento que estaba tomando la madre para controlar su hipertiroidismo. Pero ¿qué se va a eliminar primero en este recién nacido? Primero se eliminan los medicamentos. El bebé en poco tiempo, en 24 horas, ya elimina el medicamento que estaba tomando para el control, que estaba tomando la madre para controlar su hipertiroidismo. Y el control que ese medicamento ejercía en la tiroides fetal también empieza a perderse y sigue funcionando los anticuerpos que habían pasado a través de la placenta materna, a través de la placenta del sistema materno al sistema fetal. Y esos anticuerpos van a demorar mucho más tiempo en eliminarse, de modo que un bebé que nace de una madre hipertiroidea, que ha estado medicada por efecto de esta condición, puede dar señales de hipertiroidismo 1 o 2 semanas después de haber nacido. Y eso es algo que siempre hay que estar pendiente. De modo que si ustedes están atendiendo a una paciente que fue tratada por hipertiroidismo, tuvo su parto, sale el bebé, todos felices, hay que estar ojo con ese recién nacido que también puede seguir desarrollando. Después de unos días, 7 a 10 días, ya puede desarrollar señales de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos pueden demorar hasta 6 meses en salir completamente, depurarse el sistema fetal. Entonces, en la madre, ¿cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad? Pues esto es clásico, todos ustedes ya conocen esto. Tenemos la fiebre, tenemos la taquicardia, puede haber arritmias cardíacas, puede haber una alteración del sistema nervioso central y del comportamiento, insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión pulmonar secundario a la miocardiopatía que les describía. Entonces, ¿qué es lo importante en este grupo? Básicamente, para definir el hipertiroidismo, la crisis hipertiroidea, está en todo lo que se refiere al corazón, la taquicardia,
la arritmia y la insuficiencia cardíaca congestiva, por efecto tanto de la taquicardia como por el efecto directo de miocardiopatía que puede causar estos anticuerpos hipertiroideos, y también la presencia del exceso de hormona tiroidea, la tiroxina. Entonces, esto es lo que diferencia a esta paciente de una paciente que simplemente tiene hipertiroidismo controlado. Es la presencia de la insuficiencia cardíaca congestiva. Otros síntomas que pueden haber son el temblor, aumento en la frecuencia de las deposiciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, pérdida de peso, el bocio, hay que buscar bocio en esta paciente, es insomnia, palpitaciones e hipertensión arterial. En ocasiones, según la presencia de los anticuerpos apropiados, también pueden asociarse a una oftalmopatía y una dermopatía hipertiroidea. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Pues en general el embarazo tiene 3 condiciones que se pueden asociar. Uno es que puede haber una preeclampsia que puede desencadenar una crisis hipertiroidea. ¿Por qué? Porque ya la preeclampsia ya pone una carga al corazón. Y si está la madre hipertiroidea y sobreponemos eso a una paciente preeclámptica, pues ya se imaginan que ese corazón que ya está trabajando para vencer un aumento en la resistencia vascular periférica, ya le vamos a descompensar si encima de eso tiene que empezar a latir al doble de la velocidad y no logra mantener el gasto cardíaco necesario para ese embarazo. La anemia también puede desencadenarlo y también una sepsis. Entonces, si una paciente está siendo manejada por preeclampsia, anemia o sepsis y vemos indicios tanto de hipertiroidismo como de insuficiencia cardíaca, ojo, buscar a través de la tiroides. Tanto así que en toda paciente que se les presenta en el embarazo con arritmias y palpitaciones, a más de medir los niveles de electrolitos en la sangre, es importantísimo que verifiquemos cómo está el nivel de TSH en estas pacientes y en base a eso decidir si tenemos que seguir con la evaluación de T4. Entonces, porque esas dos son las hormonas que son indispensables para hacer el diagnóstico. TSH y T4 libre. El T4 total no es tan útil porque aumenta en el embarazo y puede confundir la interpretación. En cambio, el T4 libre es una buena hormona para medir y poder evaluar la función tiroidea. En general, las causas que pueden desencadenarlos, la enfermedad de Graves, otras causas de tiroiditis, el bocio multinodular, el adenoma tóxico o el exceso de yodo en la paciente. Hay cosas más raras, ¿no? Solo les voy a mencionar que puede ocasionalmente presentarse la hiperémesis. Entonces, para que una paciente que tiene hiperémesis gravídica estemos pensando que la paciente tiene crisis hipertiroidea, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber evidencia de insuficiencia cardíaca congestiva. Si no hay, es simplemente un hipertiroidismo subclínico, o si es que tiene síntomas de hipertiroidismo, ahí puede ser un hipertiroidismo simple, pero no es una crisis hipertiroidea. El coriocarcinoma, hay que tener ojo con eso. Un adenoma pituitario y otras causas iatrogénicas como el sarcoma de la hormona. Causas más raras, puede ser ficticia, que la paciente tenga una ganancia de quejarse de estos síntomas, un tumor ovárico, como hemos dicho, con cáncer folicular, metastásico, donde hay un foco de tejido, que la paciente, una paciente que fue tratada a edad joven por un cáncer de tiroides y pasaron varios años y era un cáncer folicular y eso ya asoma con metástasis en otras partes del organismo. Y también el síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, donde no hay una retroalimentación adecuada y la paciente sigue produciendo mayor cantidad de TSH. Y ese es un cuadro un poco curioso porque tiene niveles muy altos de TSH y una producción excesiva de hormona tiroidea que no logra frenar la producción, no tiene la retroalimentación negativa que debería tener la T4 sobre la glándula tiroides. Entonces, como decía, los exámenes diagnósticos son importantes, las 3. Tenemos el TSH, el T4 libre y el T3 total. De estos, el TSH es la primera prueba que se hace, el T4 libre, no el total, y el T3 total. ¿Por qué el T3 total y por qué no el T3 libre? Porque el T3 libre es un pésimo examen y es poco reproducible y cambia muchísimo de laboratorio a laboratorio. Entonces, no queda más que en esto guiarse con T3 total,
sabiendo que en el embarazo aumenta la cantidad total en un 50%, como habíamos visto al principio. Entonces, si tenemos un rango para hormona T3 total en la no embarazada, sabemos que en el embarazo puede subir un 50%. Entonces, en esta paciente los valores estaban mucho más altos. Si teníamos un valor de 150, a eso le añado el 50%, es decir, 225, tener un nivel de 300 ya es un poco elevado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que iniciar el tratamiento si existe una sospecha clínica y tenemos que tratar, no solo para procurar controlar la crisis hipertiroidea, sino que hay que evitar que la miocardiopatía, que es parte del mismo proceso, no progrese y llegue a una insuficiencia cardíaca. Entonces, el hallazgo más importante sería el de insuficiencia cardíaca o congestiva, con los otros hallazgos que sugieran hipertiroidismo o un antecedente de hipertiroidismo. ¿Y cuáles son las intervenciones? Pues hay 4 cosas que queremos hacer. Primero, queremos inhibir la liberación de las hormonas. Segundo, queremos inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Tenemos que controlar la taquicardia y la función cardíaca y queremos dar medidas de apoyo. Entonces, ¿cómo vamos a inhibir la liberación de T4 y T3 en la glándula tiroides? Pues lo más importante es dar las tionamidas, que son, hay 3 importantes, el propiltiuracilo, el metimazol, y también hay el carbimazol, que yo tengo menos experiencia, pero yo me acuerdo que había esto disponible en el Ecuador, y cualquiera de ellos puede funcionar si es que hay experiencia con su uso. Generalmente aquí vamos con el propiltiuracilo, que es fácil de administrar, se puede administrar por vía oral y se administra sencillamente con una dosis estándar. Una vez que se ha dado el propiltiuracilo, se deja pasar un par de horas y luego se puede iniciar la administración de yodo. Y se puede iniciar cualquier forma de yodo, y si es que hay alergia al yodo, sea el yoduro de sodio, potasio, Lugol, se puede ir a carbonato de litio, sobre todo en pacientes que son alérgicos al yodo, porque va, como digo, va a tener el mismo efecto de bloqueo de la absorción del yodo. ¿Cómo vamos a inhibir? Entonces, primero, iniciar con la administración de la tionamida, del propiltiuracilo, el metimazol o el carbimazol, el que quieran. Pero iniciar eso primero y luego administrar el yodo para saturar el sistema y para bloquear la absorción de yodo. Tercero, inhibir la conversión periférica del T4 al T3. Y para eso los corticoides van muy bien y se recomienda iniciar con dexametasona, y solo es durante 24 horas. Entonces, dexametasona, también se puede usar hidrocortisona, que es más fácil obtener. Cuarto, tenemos controlar la taquicardia, y para esto podemos usar cualquier de los beta bloqueadores que tenemos a nuestro alcance, sea propranolol, esmolol, labetalol. Esmolol es de acción muy corta y no es muy recomendable porque hay que estarle dando cada rato el esmolol. Y el labetalol, que lo usamos con mucha frecuencia en el embarazo, el problema es que no llega a tener su efecto beta, que es el que tiene el efecto negativo sobre el cronotopismo. No llega hasta tener dosis muy altas. Entonces, si vamos a usar labetalol de los 3, si vamos a usar labetalol para frenar la frecuencia cardíaca fetal, hay que ir con dosis relativamente altas, ¿no? Tenemos que ya iniciar con dosis de 300 a 400 miligramos 3 veces al día para que tenga efecto. A dosis de menos de eso, realmente no van a haber mayor efecto. Para eso, preferible sea que usen propranolol o esmolol, pero la labetalol a esas dosis funciona perfectamente bien. Ahora, la única cosa que hay que tener en cuenta cuando uno está administrando estos medicamentos es que, ojo, que la paciente ya no esté en insuficiencia cardíaca o congestiva. Me imagino que en este punto ustedes ya van a haber formado un equipo multidisciplinario para tener manejo del cardiólogo, quizás un intensivista o internista para ayudar. Y esto esto es una guía que si es que están considerando el uso del beta bloqueador, está bien, la mayoría de los pacientes lo toleran, pero ojo que no esté ya en insuficiencia cardíaca la paciente. Luego, las medidas de apoyo. Bajar la fiebre y tratamiento del delirio. Esto es una de las cosas más curiosas del delirio. He tenido pocas pacientes con una crisis hipertiroidea y realmente entran en una crisis psicótica. Y la única manera que hemos logrado controlarlo es con la administración de Aldol. Entonces, si viene la paciente y ve que está portándose de manera irracional, ese rato considerar el uso del Aldol para controlar esos síntomas hasta que pase, hasta que se inicie el tratamiento antitiroideo.
Por último, no olvidarse, igual que cuando estamos hablando de la cetoacidosis diabética, busquen la causa subyacente. ¿Qué fue lo que desencadenó esta crisis? No fue gratis. Puede haber sido una paciente que ya era hipertiroide y decidió que no era buena idea tomar medicamentos. Sí, es posible, pero generalmente hay otra causa subyacente. Puede ser una infección, puede ser trauma, puede ser preeclampsia. Es decir, buscar algo que pueda haber desencadenado este problema. Y luego, vigilar el estado fetal. Se acordarán que esta paciente, el feto tenía un perfil biofísico de 6/10, que a la edad gestacional que está, en el principio del tercer trimestre, realmente no requiere intervención inmediata, sino repetir la prueba. Pero el feto va también, igual que en la cetoacidosis diabética, va a mejorar una vez que se empiece a mejorar la función tiroidea. Entonces, este cuadro simplemente, disculpen, lleno de palabras, pero básicamente lo que quiero indicar con esto es al iniciar el tratamiento, hay que sopesar los beneficios contra los riesgos para el feto y para la madre. Obviamente, para la madre los beneficios son grandes, ¿no? Vamos a controlar la función tiroidea, vamos a empezar a controlar la función cardíaca y esto va a ayudar a prevenir algunas de las complicaciones que pueden haber. Sin embargo, las tionamidas tienen sus riesgos y uno de los más importantes es la posibilidad de producir agranulocitosis o disfunción hepática que se asocian con las tionamidas. Y esto hay que tener cuidado, es muy raro, pero si la paciente a quien usted hemos iniciado propiltiuracilo o metimazol empieza a presentar dolor de garganta, tos, se queja de que tiene malestar como que tuviera una faringitis, ojo que esa paciente ya puede tener agranulocitosis. Y la mejor manera de acordarse eso es cuando, no sé si han tratado pacientes que han tenido que pasar por inmunosupresión previo a un trasplante de órgano, por ejemplo, de médula ósea. Hay que tener mucho ojo porque si presentan los síntomas de dolor de garganta y fiebre, esa paciente puede tener agranulocitosis. Entonces, ojo con esos casos. En el feto, las tionamidas se asocian con problemas congénitos y con hipotiroidismo fetal. Los problemas congénitos con las tionamidas se asocian sobre todo con el metimazol y que hablan de la aplasia cutis, problemas del desarrollo del cartílago, anomalías en la cara, pero es muy raro y si bien siempre asociamos eso con el metimazol, la verdad es que también puede producirse con propiltiuracilo, pero a una frecuencia mucho menor. Entonces, preferimos usar el propiltiuracilo el primer trimestre y luego el metimazol. Si estamos tratando una crisis hipertiroidea, generalmente preferimos iniciar siempre con el propiltiuracilo. ¿Cuáles son los efectos colaterales de estos medicamentos? Como acabo de decir, dermatitis, agranulocitosis y efectos sobre el embarazo. Entonces, aquí está la lista: atresia de las coanas y el esófago, efectos del cuero cabelludo, que es la aplasia cutis, que parece que tuviera una úlcera en el cuero cabelludo al nacer, anomalías de la cara y retraso psicomotor. Con el propiltiuracilo se ha asociado a la fibrosis hepática, pero la verdad se ha dicho, si bien la fibrosis hepática propiamente se ha asociado con propiltiuracilo, la frecuencia es bajísima, es 1 por cada 50,000 casos de exposición, entonces rarísimo. Pero sí, también se han reportado, todo lo que se ha reportado para metimazol también se ha reportado para el propiltiuracilo, sino mayor frecuencia, y por eso es que preferimos aceptar los riesgos del propiltiuracilo en el primer trimestre y luego, pasado el primer trimestre, pasar el feto, la madre al tratamiento con el metimazol. Entonces, ¿qué pasa sobre la tiroides fetal? Como digo, el riesgo del tirotoxicosis en el feto de mujeres con enfermedad de Graves o tirotoxicosis es muy bajo, es el 1%. Sin tratar, sin embargo, si no damos tratamiento, la mortalidad en ese grupo es muy alto, es cerca del 24%. Entonces, como digo, y otra cosa importante, si una mujer tiene antecedentes de enfermedad de Graves y recibió tratamiento que sea por una tiroidectomía o sea por uso de yodo radioactivo y no tiene tejido tiroideo la mujer, de acuerdo, no puede tener una crisis hipertiroidea, más bien esa paciente ya es hipotiroidea, pero los anticuerpos no se van. La radiación o la tiroidectomía no quitan los anticuerpos. Entonces, una mujer que ya tuvo enfermedad de Graves tratado alguna vez en su vida, siempre que esté embarazada, el feto va a estar con riesgo de desarrollar hipertiroidismo por efecto de los anticuerpos que permanecen. Y como hemos dicho, los anticuerpos pasan libremente a través de la placenta materna.
Entonces, ¿qué pasa en la tirotoxicosis fetal? Pues puede haber hidropesía. Si el feto, igual que la madre, entra en insuficiencia cardíaca, puede haber hidropesía fetal, puede haber retraso de crecimiento uterino, puede haber bocio fetal. Pero lo más importante y la manera de detectar o establecer cómo está la función del feto, no hace falta ultrasonidos. Con simplemente hacer un Doppler y auscultar la frecuencia cardíaca fetal, ustedes van a poder detectar con amplio tiempo la posibilidad de que haya un hipertiroidismo fetal. ¿Por qué? Porque antes de desarrollar ningún otro síntoma, antes de tener ningún otro problema, lo primero que va a desarrollar un feto que tiene riesgo de tener hipertiroidismo por efecto de los anticuerpos maternos es taquicardia fetal persistente. Aquí simplemente menciono la terapia con yodo radioactivo, que es segura y es eficaz, que si una mujer ha sido expuesta a yodo radioactivo, se recomienda evitar la concepción durante 4 o 6 meses después del tratamiento, debido al riesgo de anomalías fetales y de daño de la glándula tiroidea fetal. Y se recomienda, y toda mujer que ha sido tratada con yodo radioactivo, si ya tiene hijos chiquitos, por ejemplo, digamos que se trató después del parto, hay que mantener un tiempo de aislamiento para evitar esa exposición a radiación a otros miembros de la familia. Pues con eso creo que hemos hecho un mejor tiempo que la vez pasada. Quiero agradecerles su atención y ahora quisiera tener tiempo para responder a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Steve. Abrimos las preguntas para el auditorio, a ver si podemos responderlas. Si hay alguna pregunta o algo que queda en alguna otra pregunta más. Yo estoy curioso por saber si han tenido la posibilidad de encontrarse con, si tratar de pacientes, manejar a pacientes con antecedentes de hipertiroidismo, con antecedentes de enfermedad de Graves y cómo les ha ido, cuál ha sido su experiencia. Dicen que no han tenido desde el auditorio. Ya. Otra cosa es que si es que en las comunidades donde trabajan, si es que ha habido, o en las ciudades donde están trabajando, si ha habido oportunidad de detectar casos de bocio endémico grande o cretinismo, si aún se ve en esos casos, o si ya hemos logrado erradicar eso en el Ecuador. Con sí, hipotiroides, sí. Es más común, definitivamente el hipotiroidismo. Hay un comentario que el hipotiroidismo sí es mucho más frecuente, de acuerdo. Vamos a encontrar eso con mayor frecuencia que el hipertiroidismo. Y por eso me gusta hablar de estos temas, porque el rato de los ratos nos vamos a topar con esa paciente y que quiero que podamos manejarlo y sentirnos cómodos, tener una idea, sí hemos hablado de esto y por aquí hay que comenzar y cómo está la función cardíaca, que de todo lo que hemos conversado, lo más importante, siempre recordarse que el problema está en la función cardíaca en estas pacientes. Sí, hay algún comentario que dice que el bocio endémico ha sido erradicado, sin embargo se ve gran cantidad de hipotiroidismo. Sí. Lo que sí ha sido más o menos frecuente, Steve, es pacientes embarazadas con tiroiditis. Sí. Sí, entonces eso sí hemos tratado, mejor dicho, hemos tenido pacientes con tiroiditis cuando han estado embarazadas. Y muchas veces, eso tal vez podríamos hablar un poquito qué hacer con una paciente que no ha tenido una crisis hipertiroidea, que no está en hipertiroidismo, pero sí tiene tiroiditis, que es muy frecuente. ¿Cuál Sí. sería tu manejo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque a veces se puede pasar, ¿no? Se puede pasar el diagnóstico. A veces yo he tenido pacientes que han sido diagnosticadas de una odinofagia y le han tratado como amigdalitis, cuando lo que la paciente realmente estaba teniendo es una tiroiditis. Sí, yo pienso que sí, mi manejo sería evaluar cómo está la función tiroidea, primerito, y luego el tratamiento, no, eso ya sale un poco de mi espectro de especialidad, pero si es que requiere manejo corticoides, eso sería independiente, pero mi énfasis sería
cómo está la función tiroidea, qué es lo que está pasando. ¿Está hipertiroide, está eutiroidea, está hipertiroidea? Y según eso decidir qué intervención hay que darle, porque son esos. La tiroiditis en sí no le va a afectar el embarazo, es la situación donde tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo que tenemos un problema. Yo diría que no es tiroiditis esto, pero la consulta más frecuente que tengo son médicos que deciden usar el tamizaje de la glándula de la función tiroidea en el primer trimestre y obtienen un valor bajo del TSH y me llaman a preguntar que si tienen que tratarle por hipertiroidismo, ¿qué pasa con esta paciente? Entonces, normalmente lo que hago en esos casos es pedirles que midan el T4 y que lo midan otra vez a las 16 semanas, porque como vimos en estos gráficos, si la paciente tiene un T4 normal, T4 libre, normal en el momento de tener un TSH suprimido, y luego a las 16 semanas sigue estando igual, entonces ya sabemos que no hay hipertiroidismo en esta paciente. Esa es la consulta más común. Y el otro que es interesante, que no tiene nada que ver con el hipertiroidismo, es la tiroiditis postparto, que es muy común. La tiroiditis postparto puede ser similar a esto. Estamos hablando en que el tratamiento son beta bloqueadores y a veces corticoides, que damos corticoides, sea prednisona o metilprednisolona por intravenosa, pero prednisona por lo general y beta bloqueadores. Generalmente las pacientes que tienen hipertiroidismo o tiroiditis postparto es autolimitada y no requiere el uso de tionamidas para suprimir la función, simplemente beta bloqueadores para los síntomas, la taquicardia y prednisona para disminuir la inflamación de la tiroiditis. La famosa prednisona, no nos ha fallado nunca. Sí, yo creo que cuando no sepas qué hacer ahora vamos a dar corticoides, la prednisona en todo caso. Tenemos una pregunta. Preguntas, sí, dale, Leli. Había algo importante durante la clínica que nos estaba comentando, doctor, y recalcaba mucho acerca del bocio. Entonces, la pregunta sería, nosotros casi no vemos ya bocio clínico. ¿Sería importante realizar un screening ecográfico o únicamente clínicamente? Yo diría que clínicamente, me parece que como intervención de salud pública, no sería una intervención muy útil porque la mayoría de los pacientes no van a tener un bocio y va a haber un pequeño aumento en el tamaño, en el volumen de la glándula tiroides que podría causar mucha confusión. Entonces, hay países que recomiendan, antes que hacer ultrasonidos para detectar bocio, hay países donde se hace de rutina el primer trimestre una evaluación del TSH de entrada para ver cuál es la función tiroide. Sin embargo, el problema de medir el TSH es que pueden haber hipotiroidismos con TSH elevado subclínicos con T4 normal, o puede haber hipertiroidismo, que es más común por supresión del TSH con T4 libre total, con T4 libre normal. Entonces, usar el TSH puede iniciar muchas evaluaciones que no necesita la paciente. Entonces, aquí en nuestro sistema, lo que hacemos es simplemente una evaluación clínica a la paciente. Hacemos la evaluación clínica y si es que hay antecedentes, por decir, todas las mujeres de la familia tienen hipotiroidismo, pues vamos a pedirle un TSH. Si la paciente ya tuvo antecedentes, alguna vez tuvo hipotiroidismo o hipertiroidismo, pues vamos a pedir el TSH. Si está tomando medicaciones como, es raro, pero litio, vamos a medir, obviamente si ya tiene diagnóstico de hiper o hipotiroidismo, vamos a pedir el TSH, T4, según la situación. Para hipotiroidismo es suficiente ver cómo está el T4, el TSH, discúlpenme. Si es hipertiroidismo es fundamental pedir tanto el TSH como el T4 libre. En relación al hipotiroidismo que nos menciona, aquí en nuestra normativa nos dirige el Ministerio de Salud, tenemos screening tiroideo en primer trimestre y segundo y tercer trimestre. ¿Ya? Entonces, usted nos hablaba de una corrección de un aproximado de 0.5. ¿También lo tenemos en cuenta para esto? ¿Por qué?
Los rangos como que son muy marcados entre 2.5 3.5 para primer, segundo trimestre. Sí. No sé si debería... Depende, hay laboratorios que hacen el ajuste para el primer trimestre, hay otros que no. Entonces, si los parámetros que le ponen como referencia son los mismos para gestante o no gestante, es importante hacer el ajuste del primer trimestre y bajar los niveles un 0.5 en unidades internacionales en la medición para que ahí van a tener menos casos de hipertiroidismo porque van a ver que están dentro de los rangos requeridos. Si es que ya está ajustado y es evidente que dice esto está corregido para el embarazo, entonces obviamente no hay que hacer corrección, pero sí recomendaría hacer esa corrección porque se van a evitar sobre todo el problema del hipotiroidismo, del hipertiroidismo, porque va a haber un montón de casos donde el TSH está suprimido, sobre todo si se hace la medición antes de las 16 semanas. Y pienso que como intervención de salud pública sí es importante porque hace mucho tiempo en el Ecuador era un problema lo del hipotiroidismo porque no había acceso a una dieta con cantidades adecuadas de yodo, no había la sal yodada, sobre todo en las comunidades andinas. En el área donde yo vivo ahora, el río Mississippi, que es aquí comienza el río frente a esos edificios que están ahí en la pantalla, era famosa por el bocio y eso hizo famosa la Clínica Mayo porque se hicieron expertos en hacer las tiroidectomías por los bocios tan grandes que tenían. Y Doc, otra preguntita de nuestros participantes. Nos preguntan si la síntesis de T4 fetal a las 12 semanas puede retrasarse por la patología tiroidea previa que haya tenido la madre o eso no tiene nada que ver. No, no afectaría, funcionaría independientemente porque habíamos visto que el TRH sí pasa a la placenta, pero es más importante la producción y el desarrollo normal del sistema nervioso. Si es que la madre está clínicamente hipotiroidea, puede haber un retraso en el desarrollo general de ese efecto, pero por efecto directo tóxico sobre el desarrollo del sistema nervioso central. Pero si solo es una función, si es un antecedente de alteraciones tiroides, no tiene por qué afectar la iniciación de la función tiroidea fetal. Muchas gracias, Doc. No sé si haya más preguntas acerca de este tema con nuestros asistentes. Para resumir, Steve, ¿cuáles serían los puntos claves para no olvidarnos de un diagnóstico de una crisis hipertiroidea? Puesto que, como tú dijiste al principio, ¿no es cierto?, se puede confundir inclusive con un cuadro de preeclampsia, con una misma insuficiencia cardíaca. La paciente a veces también puede venir con taquicardia y dolor precordial, entonces podemos inclusive confundirnos con un cuadro básico de isquemia miocárdica. Entonces sería bueno recordar las claves porque así nos podemos encontrar con este tipo de pacientes que sí son raras, pero sí podríamos toparnos en nuestra práctica clínica. Sí, yo pienso que lo has dicho muy bien. Lo fundamental es acordarse que la crisis hipertiroidea con cardiopatía es la peor, que esa es la que queremos identificar. Lo segundo es que en una paciente con hipertensión, cuya evaluación para la preeclampsia sale negativa, o en quien con la preeclampsia tiene una miocardiopatía, tenemos que considerar el hipertiroidismo. Y lo que siempre recomiendo es toda paciente que tiene síntomas cardíacos, no importa cuál sea la causa aparente, tiene que tener una medición del TSH. Toda paciente con problema cardíaco con el embarazo, pedirle una evaluación del TSH. Y si bien la mayoría van a ser normales, van a encontrar uno que otro donde va a haber una TSH muy suprimida y les va a tocar ir a buscar qué es lo que está pasando aquí. Palpitaciones, arritmias, insuficiencia cardíaca, sea lo que sea, preeclampsia. Yo sé que la preeclampsia en casos muy graves puede conllevar a una insuficiencia cardíaca,
porque no logra vencer la resistencia periférica. Pero también habrá casos, excepcionalmente aquí, como vimos, el 1% de los casos donde puede haber un hipertiroidismo. Ok, muchas gracias, Steve. Gracias, muchas gracias a todos. Una pregunta más. ¿Sería recomendable en casos de preeclampsia grave solicitar una TSH? Porque eso no se hace. Yo pienso que yo generalmente no los pido de rutina, salvo que haya antecedentes hipertiroides, ¿sí, no? Si la paciente refiere intolerancia al calor, pérdida de peso, permanece taquicárdica y no le explico, y no me lo explico, sí, lo voy a pedir. Pero la mayoría de las preeclámpticas no les pido porque no tienen síntomas cardíacos, ¿no? Tienen dolor de cabeza, tienen cambios visuales, hiperreflexia, dolor epigástrico, y no se quejan de arritmias o de taquicardia. Pero si hay esos síntomas o hay otras cosas que me hagan sospechar, vaya que los pido. Es más, prácticamente toda paciente que viene con síntomas cardíacos se pide un TSH. Punto. Es como parte de la rutina de esa evaluación. Espero que es así. Entonces, no, la respuesta es no a toda paciente preeclámptica, porque el 90% de las pacientes preeclámpticas vienen con hipertensión y proteinuria y no tienen por qué, ¿no? Pero habrá una que tiene taquicardia o dolor precordial o que le hace un electrocardiograma y le dicen que tiene una elevación del segmento ST y que puede haber un infarto o alguna cosa o tiene una arritmia. Esa paciente, parte de esa evaluación, además de hacerle lo que vaya a hacer, va a incluir un TSH. Y no es una prueba difícil de obtener, ¿no? Realmente no. Aunque la variación en laboratorios, confiabilidad y precios, creo que sí influye bastante. Eso es otro tema. Podemos trabajar en eso. Bueno, no sé si alguien de nuestros participantes tenga alguna pregunta más, sino para proceder a cerrar nuestra charla de hoy. Creo que todo ha estado muy claro, una charla muy concisa. Muchas gracias. Gracias a todos. Agradezco mucho. Muchas gracias a todos por asistir.